Bueno, ¿cuántos somos más o menos? Vamos arrancando. ¿Se escucha? Sí, sí. Sí, se escucha. Buenísimo. Estamos, Abril y yo, que somos quienes coordinamos el grupo. Bueno, queríamos empezar pidiéndoles primero si pueden apagar los micrófonos y después vamos activándolos a medida que vamos hablando. Así no se saturan ni hablamos encima. Si le pueden apagar los micrófonos, sí. Estamos grabando en este momento incluso para subir después. Así que nada, si pueden apagar los micrófonos, buenísimo. Así no nos hablamos encima y no hay ningún ruido exterior. Y bueno, nada, ahí a partir de eso la idea es justamente que vayan mandando mensajitos a medida que quieran hablar, o si tienen alguna pregunta particular también la pueden mandar directamente. Así vamos haciendo en orden. La idea también es, en un principio, vamos a hacer una especie de recorrido por el primer texto y contar un poco todos los puntos centrales del mismo, y después, si quieren, al final de eso, que nos va a llevar unos 10, 15 minutos quizás, vamos a abrir preguntas y vamos a ir viendo, si quieren también podemos ir viendo más o menos la resolución de las diferentes preguntas que les mandaron, la guía, o las dudas que vayan surgiendo, eso lo vamos viendo. Y nada, después agradecerles por participar de esta iniciativa. Es re importante en este momento que estamos viviendo y toda la situación como viene, y las clases virtuales que a veces complican un poco las cosas. Poder sostener esto para poder acompañarnos en este proceso de aprendizaje y que sea lo mejor posible. Así que, nada, desde el AL, desde el Centro Estudiante, nos parece re importante poder sostener esto. Y antes de que arranquemos ya con la teoría de lleno, Abru les va a comentar un poco del proyecto que armamos a partir de las clases virtuales. Y nada. Eso. ¿Se me escucha ahí? ¿Bien? Si no, me acerco más, sí, por eso. ¿Se me escucha? Sí, sí. Bien, Sí. gracias. Sí, en realidad, un poco lo que decía el Mati es esto, de que estamos encontrando que el cursado virtual tiene un montón de fallos y de cosas que no nos sirven a nosotros como estudiantes, más si somos ingresantes y no entendemos todavía muy bien los textos, el lenguaje universitario, por así decirlo, que tienen, y que también es re difícil si no está acompañado con un profesor. Así que nada, igualmente si ustedes nos pueden contar también su experiencia con las clases virtuales, después por WhatsApp, sería genial. Nosotros lo que hicimos fue armar un proyecto desde el Centro de Estudiantes que contempla un poco todo esto de, no sé, esto de que no se usa solamente una sola plataforma, de las asistencias, de que no hay videos que explican o que les dan solamente una guía, o incluso que hay gente que no tiene internet, ni tiene dispositivos, o que trabaja, que tiene familiares a cargo. Y también estamos con un petitorio para poder colectivizar un poco este problema y que no quede como que es un problema de poco, porque yo creo que la mayoría estamos así medio perdidos con las clases. Bueno, ¿les parece que empecemos? Dale, ¿querés arrancar con la introducción? Bien. En esta clase vamos a trabajar el texto de Saussure, al principio. No vamos a trabajar todo porque todavía no lo dieron. Saussure fue un lingüista suizo que sentó las bases para el estructuralismo. Él va a ser el padre de la lingüística. Él en realidad no es estructuralista, él nunca habla de estructura, sino que habla de sistema, así que tengan cuidado con eso, porque en realidad lo que pasó fue que él, al morirse, dejó ciertos conocimientos que después fueron plasmados en un libro, que en realidad el libro ese ni siquiera lo escribió él, por eso capaz que tiene algunas contradicciones, algunas cosas que no se entienden bien, porque fueron anotaciones de alumnos de sus clases. Es decir, él se murió, y los estudiantes juntaron las anotaciones de las clases e hicieron el libro ese. Y a su vez ese libro después sirvió, o sea, fundó las bases para el estructuralismo, que fue un movimiento que se fundó, o sea, sentó después de todo eso. Hay que tener en cuenta que después él en su época también,
por el contexto que estaba viviendo, él quería que la lingüística sea un conocimiento válido. Y para que sea un conocimiento válido, en ese momento tendría que ser una ciencia. Y bueno, para que sea una ciencia tenía que tener un objeto de estudio y un método de estudio. Que ahora Mati se lo va a explicar un poco mejor, capaz, que yo. Bueno, en particular, con esto que venía diciendo Abru, eso sí, hay una cosa fundamental para entender en principio, que es que dice que el punto de vista es el que crea el objeto de estudio. Y en este contexto, en el que necesitaba que sea una ciencia, necesitaba un objeto de estudio determinado y un método determinado. Como objeto de estudio, lo primero que aparece es el lenguaje, pero él plantea que no puede tomar el lenguaje por el hecho de que el lenguaje es muy complejo, por eso vamos a ver que lo de que es heteróclito y multiforme, quiere decir que es social e individual a la vez, y pertenece a 3 dominios al mismo tiempo, que son el físico, el fisiológico y el psíquico. Entonces, para entenderlo más simplemente, el lenguaje es muy complejo y no puede ser tomado objeto de estudio, porque si no habría que abordarlo de muchos lugares al mismo tiempo. En cambio, él va a tomar, ahí va a partir de su método, y su método va a ser el de las dicotomías, y va a dividir el lenguaje. Esto de las dicotomías es que va a agarrar siempre 2 caras que se van a corresponder. Este lenguaje, este método, va a partir del lenguaje para encontrar su método, su objeto de estudio, y va a dividir el lenguaje en 2. Por un lado está la lengua y por otro el habla. El habla siendo la parte individual, que es físico y fisiológica a la vez, entonces es heterogéneo y no puede ser tomado como objeto de estudio. Y por otro lado está la lengua, que la lengua es psíquica y a la vez social, y dice, ¿no escuchan? Yo sí te escucho. Capaz que por los micrófonos, chicos, si los podemos apagar por las dudas que está haciendo algunos ruidos. Si te acercás entonces? el micrófono más cerca, se escucha mejor y no se entrecorta. Porque por ahí te movés. Bueno. Como que sí. Ahí está, genial, gracias. Ahí va. Bueno, entonces sigo. El lenguaje lo divide en 2, y por un lado está el habla y por otro está la lengua. El habla es la parte individual. Ahora, de última, igual vamos a parar más en las cosas particulares y vamos a volver a explicarlo, si no se va entendiendo. Pero primero vamos a hacer un recorrido de los puntos centrales. Bueno, el método de estudio va a ser esto de las dicotomías y lo va a dividir al lenguaje en 2. La lengua y el habla. Estas son las 2 caras que se corresponden al lenguaje. Por un lado está el habla, que es la parte individual, que es física y fisiológica. Y al ser heterogénea, no puede ser el objeto de estudio porque tiene que abordarla por muchos lugares a la vez. La parte, en la lengua, digamos, sí puede ser porque es a la vez psíquica y social y es heterogénea. Entonces puede ser tomado como su objeto de estudio. Y acá lo que plantea es que la lengua es una norma de todas las manifestaciones del lenguaje. Y bueno, nada, acá lo que también plantea es que la lengua es adquirida y es una convención social. Entonces la lengua va a ser también lo esencial, la contraparte con el habla, siempre va a contraponer estos 2 puntos. Si podés, Abru, poner el esquemita Sí, que habíamos armado. Y acá va a ser una comparación entre lengua-habla, y a partir de esto vamos a poder entender mejor incluso por qué toma la lengua y no el lenguaje ni el habla. Por qué la lengua es sujeto de estudio. Eso es lo principal que tenemos que entender en este primer punto. Y bueno, y también esto de que necesitaba darle un carácter de ciencia, por eso el objeto el objeto de estudio y el método determinados. Ahora cuando ponga abro Le voy a mostrar el cuadrito. el cuadrito vamos a... Claro, si después quieren, me podemos pasar el cuadrito, que acá contraponemos estas 2 caras del lenguaje, que son el habla y la lengua, y bueno, podemos entender mejor todo esto que venimos diciendo, a partir de esas, ahí está, mira. Por ejemplo, bueno, como yo decía, la lengua es la parte social, el habla la parte individual. La lengua dice que es natural, en contraposición del habla, que es adquirida. Esto va unido al tema del registro pasivo y registro activo, porque la lengua es algo que ya está, es algo que ya está convenido socialmente y que se nos es dado
por el hecho de pertenecer a determinada sociedad, y el habla, en cambio, es adquirido, y por eso mismo lo vamos aprendiendo a medida que vamos creciendo también, y como nos lo van enseñando. Como la lengua psíquica, el habla física y fisiológica, como iba diciendo, la lengua es esencial, el habla accesoria, esto va unido al punto de que él planteaba que el habla fue medio por azar que se dio, y que pudo haber sido cualquier otra forma de comunicación que se dé en vez de justamente el habla. Después nada, lo de homogénea y heterogénea, lo que viene explicando de por qué toma el objeto de estudio. Después, si bajan más ahí, está el circuito de la palabra, que acá es donde podemos encontrar la lengua, en qué parte se encuentra, y bueno, y podemos detectar los 3 dominios de los que veníamos hablando, el físico, el fisiológico y el psíquico. Cuando tenemos en cuenta el dominio psíquico, tenemos en cuenta lo que ocurre en las asociaciones que hacemos en nuestro cerebro, en la mente. Entonces, ahí hacemos diferentes asociaciones y podemos entender conceptos, podemos asociar los signos con las cosas, con diferentes cuestiones, y poder armar lo que queremos decir. Después está la parte física, que es todo lo que hacemos, los gestos, los movimientos de los labios, las cuerdas vocales, todo eso que hacemos para poder hablar. Y después está lo físico, que sería esas vibraciones en el aire del sonido hasta que lleguen al oído del que escucha, quien escucha. Acá podemos, esto lo podemos plantear la lengua, viéndola en lo que ocurre en la mente, en las diferentes asociaciones psíquicas que hacemos. Después todo el hecho del habla va con todo lo otro, lo físico y lo fisiológico. Ahí están los 3 dominios detectados, y después, bueno, en ese circuito de la palabra, que es tan importante para poder entender el resto de la teoría. Después, bueno, él va a plantear, bueno, la lengua como lo social, esa convención que tenemos compartida es lo esencial, en contraparte siempre con el habla. No nos olvidemos que el método de estudio que toma es el de las dicotomías. Sí, voy muy rápido, capaz, ¿no? Voy a tratar de ir más lento, disculpen. ¿Se viene más o menos entendiendo o repito? Físico, psíquico y fisiológico. Esos son los 3 dominios. Bueno, vamos de vuelta con el circuito entonces. Así lo digo más tranquilo. Capaz que estoy yendo muy, muy rápido. Sí, voy de vuelta con los circuitos y los dominios. El circuito de la palabra es importante para poder entender en qué parte de cuando nos comunicamos se encuentra la lengua y en qué parte el habla. El circuito, esto es todo del lenguaje. Hay 3 dominios: el psíquico, el físico y el fisiológico. Si vemos ahí el cuadrito, vemos que tenemos la imagen acústica, el concepto que ocurre en nuestra mente, en nuestro cerebro, y ahí estaría la parte psíquica, que ahí es donde nos encontraríamos con la lengua. Cuando todo lo que hacemos para hablar, desde los gestos, el movimiento de los labios, las cuerdas vocales, como las vibraciones de las cuerdas vocales, todo eso es parte de lo fisiológico. Y las vibraciones de los sonidos, de todo ese trayecto que hace hasta llegar al oído de quien escucha, es la parte física. Ahí están los 3 dominios indicados en este lugar específico. Si queremos ubicar también lengua y habla, lo ubicamos la lengua en lo psíquico, en ese dominio psíquico, el habla, tanto en todo lo que hacemos para poder hablar, como en esa misma vibración sonora, si se quiere, para que llegue el sonido hasta los oídos de quien escucha. A partir de acá, vamos claro, con la función de lo que el fisiológico es esto, todo esto que nosotros hacemos de los gestos, movimiento de labios, todo lo que hacemos nosotros con el cuerpo, básicamente, para poder expresar las diferentes palabras, y poder que se pueda entender y llevarlos a la comunicación en el espacio físico de las vibraciones sonoras. Ahí va más o menos, ahí sí se entiende un poquito mejor, que voy un poquito más tranqui. Claro, exactamente. Sería totalmente el acto de fonación. El acto de fonación sería lo fisiológico. Y después, bueno, la lengua, que es totalmente psíquica, como lo planteaba, va a decir Saussure que la lengua es un sistema. Esto es re importante poder tenerlo en cuenta y entenderlo,
porque el sistema va a ser la noción principal de esto. Ahora después volvemos a lo físico y psíquico y todo eso. Pero en realidad, cuando hablamos de psíquico, también tiene que ver con esto, con la lengua, como la parte psíquica de la comunicación, en donde vamos a hacer las diferentes asociaciones. Esta lengua es un sistema de signos. ¿Por qué un sistema? Porque las diferentes partes del sistema, que serían los signos, van a conseguir su valor dentro de ese sistema por su relación con los otros signos. O sea, es decir, La unión entre ese signo no existe sin el sistema, o sea, no tiene el mismo valor sin el sistema. O sería otra cosa. Claro, y esa unión entre significado y significante sí es psíquica, pero esa unión entre significado y significante es lo que llamamos signo. Eso es importante tenerlo en cuenta. Lo que llamamos signo es esa unión entre concepto, imagen acústica en realidad. Después lo pasa a llamar significado y significante. Pero bueno, no me quiero mezclar en ese sentido. Perdón, ¿puedes volver a Bueno, explicarlo? Lo de la lengua es un sistema de signos. sí, ahí lo explico. La Dale, lengua es un gracias. sistema de signos. Es un sistema porque las diferentes partes de ese sistema adquieren su valor por estar en ese sistema, y si están por fuera, no significarían nada. Un signo sin sistema no existe, básicamente. Las diferentes partes del sistema son el signo y adquieren el valor por las relaciones de diferencia y oposición que tiene con otros signos. Es decir, un signo es lo que los otros signos no son. Esto lo van a ver más en profundidad más adelante, pero, o sea, en este mismo texto, pero en otro capítulo. Pero es importante que lo sepan para poder entender. A veces es difícil poder comprender la noción de sistema sin eso. Sí, piénsenlo como por ejemplo en la moneda. Usted tiene 10 pesos argentinos y acá tiene un valor de 10 pesos, pero usted ya esos 10 pesos argentinos a otro sistema, por ejemplo el de Europa, no va a tener el mismo significado. O sea, esos 10 pesos ustedes no van a poder comprar con eso porque no están adentro de un sistema, tienen que convertir para el sistema en el que ustedes lo están usando. No sé si se entiende Claro. más. Sí. Esto de los ejemplos que capaz es importante, también por eso, para que entendamos que cualquier cosa, claro, eso justamente, depende en qué sistema se encuentre determinado signo para que sea tal cosa. Por ejemplo, bueno, lo que decía Abru, o ponerle, yo siempre uso el ejemplo del sistema numérico, un 6 significa aprobado en el sistema del examen de calificaciones de la facultad, pero por fuera puede significar cualquier otra cosa. Un 6 en cantidad de algo también está en otro sistema, en el sistema de cantidades, o bueno, más o menos eso. El signo depende del sistema para adquirir su valor. Eso sería más o menos la noción de signo. Y después, como último puntito, y después ya empezamos a ver más las preguntas en particular, el tema de la semiología, como para contar un poco. Ahora vamos a las preguntas bien. Termino con esta idea que es cortita, la de semiología, que de semiología sería la ciencia que estudia los signos en el seno social. Y bueno, y a partir de esto tenemos que tener en cuenta que eso sí va a decir que la lingüística es parte de esta ciencia general, la semiología, y que a su vez esta semiología es parte de la psicología social. Es re importante que lo tengamos en cuenta eso. Creo que en general los puntos centrales los fuimos abordando, pero yo estoy seguro que, además de que yo fui bastante rápido seguro, hay un montón de preguntas. Así que cualquier duda que tengan quedado, alguien está hablando y se escucha mal. Pero bueno, nada, eso. Si quieren podemos o ir resolviendo o viendo el tema de los puntos de la guía, o lo otro que podemos hacer es que pueden ir mandando las preguntas que hayan quedado a partir de todo esto, que bueno, como decían ustedes, fui bastante rápido, y capaz que no se entendió algo en particular y podemos ver eso. Sí, si quieren podemos ir viendo las preguntas, arrancamos con las preguntas y vamos, las tenemos a las preguntas. Mati, ¿podés Bueno, definir semiología otra vez? dale.
la semiología es una ciencia general lo que plantea Saussure, pero es la ciencia que estudia los signos en el seno social. ¿Qué quiere decir? Todo esto que estamos hablando de la lengua, los diferentes signos, el significado o el valor que van adquiriendo en diferentes sistemas a partir de una convención social, es lo que vamos a llamar semiología, todo este estudio de esos signos en la sociedad, básicamente. Esos signos entendiéndolos como la unión entre un concepto y una imagen acústica, o todas esas cosas que venimos diciendo, pueden ser. Y esta semiología, bueno, la lingüística en realidad es parte de la semiología. Ahí va, eso, justo te respondí eso. La lingüística es parte de la semiología, y a su vez, esta semiología es parte de la psicología social, es lo que va a plantear Saussure. Así que nada, cualquier cosa, arrancamos de última con lo de registro pasivo y registro activo. Quiere decir básicamente que a la lengua no es que la vamos aprendiendo, sino que ya es dada, nos la dan por pertenecer a una determinada sociedad. Y el otro es activo porque vamos aprendiendo a hablar. No necesariamente vamos a hablar, pero sí vamos a formar parte de un sistema de lengua, de cual fuere. Claro, o sea, la lengua se adquiere de manera pasiva, o sea, de manera involuntaria, y vos el habla no, o sea, el habla es como un hecho activo que vos haces, una acción activa que vos producís, o sea, vos elegís hablar, en cambio la lengua vos no elegís adquirir la lengua, vos crecés en una sociedad que te enseña su lengua y no podés elegir si entenderlo o no, sino que directamente la recibís y la registrás de manera pasiva. En cambio, cuando vos hablas de el habla, vos elegís hablar y podés tranquilamente conocer la lengua y sin no hablar, por ejemplo, qué sé yo. Igual Ahí conocés el pusieron, sistema de lengua. ahí recién mandó una compañera, creo, que el lenguaje es la lengua y viceversa, pero no. El lenguaje es la unión entre la lengua y el habla, o al revés. La lengua es una parte del lenguaje nomás, la parte social y psíquica del lenguaje. Por eso también lo va a tomar como método de estudio, como objeto de estudio a la lengua, en vez de al habla o al lenguaje. Claro, exactamente, me dice el compañero. El habla es el acto individual, digamos. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Multiforme y heteróclito. Y esto es lo que más estuvo saliendo, me parece, incluso con las preguntas que estuvieron mandando. Multiforme y heteróclito, en líneas generales, es que es muy complejo, pero bueno, lo que quiere decir en realidad más particularmente es que es social e individual a la vez, por un lado, y por otro lado pertenece a los tres dominios a la vez, al físico, al fisiológico y al psíquico, lo que veníamos diciendo. La lengua forma todo eso y es muy compleja y heterogénea, entonces por eso decimos que es multiforme y heteróclita. Heteróclita por eso de que es social individual, multiforme porque es física, fisiológica y psíquica a la vez. Así que más o menos creo que sería eso. O sea, creo que se entendió más o menos, si no lo volvemos a ver, pero sería eso. Heteróclito es porque es individual y social el lenguaje, porque es las dos cosas. Claro. La pregunta ¿Cuál es 1, la pregunta 1? porque hay dos preguntas 1. Está la del teórico y la del... Y multiforme porque es parte de lo físico, lo fisiológico y lo psíquico. Claro, es por Eso, los tres claro, por dominios. los tres dominios. Uh-huh. Exacto. Los dominios son un dibujito y ahí lo van a entender como mucho más fácil. Capaz que pensándolo es medio complicado, pero se hace en el dibujo como, bueno, lo que pasa en la Incluso si... mente es psíquico y lo que pasa en el cuerpo, fisiológico, y lo que pasa cuando uno saca las palabras de su cuerpo hasta que llega a la otra persona es lo físico. Bueno, si quieren podemos empezar a ver las preguntas. Entonces, ahí decían había no sé quién dijo que no había entendido las preguntas del teórico. Que yo no estoy bien seguro cuál de los dos son el teórico. Sí, heteróclito porque es social e individual, las dos cosas. Por eso también no lo toma como objeto de estudio. Perfecto, Claro. Ahí como así dice como Marco. dijo Marco. Uh-huh. Bueno, ¿con qué pregunta
arrancamos. Sí, incluso si alguno quiere prender el micrófono y hablar, avise por el chat y préndanlos. Que hable. Pregunten, claro. ¿Pueden pasar las preguntas? Porque no sabemos cuáles son las del práctico y cuáles las del teórico. Y lo que vaya mandando lo vamos respondiendo, vamos viendo cómo resolverlo. Dale, pasen de última, vayan pasando de a una y la que más necesiten para entender, digamos. Si las quieren leer, de última también, no pasa nada. Claro. ¿Se viene entendiendo más o menos hasta acá? Mientras pasan las preguntas. Después también, mientras van leyendo más el texto, van a ir entendiendo un poco más esto de las dicotomías, por ejemplo, porque van a encontrarse con varias dicotomías, que esto de los dos conceptos que están contrapuestos, pero a su vez se complementan. Todo lo van a ir entendiendo un poco más mientras se van adentrando un poco más en el texto y en el lenguaje. Lo de la semiología no es, más allá que sea importante, no es tomado como una ciencia por sí misma porque es parte de la psicología social. O sea, es una ciencia y la podés estudiar, pero también a su vez es parte de la psicología social. Fíjate que mandaron a Bru la pregunta. Vos que estás en la compu. Explicar qué problemas relativos a la lingüística como disciplina científica plantea Saussure y cómo los resuelve. Bueno, acá es un poquito de lo que veníamos diciendo al principio, en realidad. Es una disciplina científica, primero entender el contexto y la necesidad de poder darle carácter de ciencia para que sea un conocimiento válido, y a partir de eso el problema es que al tomar el lenguaje no puede tomarlo como objeto de estudio por el hecho de esto, de que es heteroclítico multiforme, o sea, muy complejo, y necesita encontrar un objeto de estudio para poder estudiarlo a partir de con un método determinado. Nada, en general ese sería el problema, que necesita darle carácter de ciencia para hacer que sea un conocimiento válido. Y el por lenguaje eso es muy eligen complejo y el no puede objeto de ser estudio tomado. y un método de estudio. Claro, y por eso toma como objeto de estudio, por ser homogéneo, social y psíquico, la lengua, a partir de su método que va a ser las dicotomías, en donde divide el lenguaje por lengua y habla. Y esa es la solución que toma, poder dividir el lenguaje y agarrar la lengua donde dice que es el lugar donde la norma donde se manifiestan donde están todas las manifestaciones del lenguaje. Entonces nos va a servir para poder tomarlo como objeto de estudio. Claro, a partir de ese método, esta es una de las primeras dicotomías fundamentales. Después, a medida que vayan avanzando en la lectura y todo, van a encontrarse con otras dicotomías, pero en general siempre habla de esto, de las dos caras que se van a corresponder, y va a estudiar de esta forma. Su método de estudio es de las dicotomías, y por eso divide el lenguaje en lengua y habla. También va a contraponer el lenguaje con la lengua para poder entenderlo, pero sí. ¿Qué más? Quedan 8 minutos, si quieren hacer preguntas. ¿Cómo caracteriza Saussure la lengua en relación con otros sistemas de signo? En relación ¿En con qué otros. dominio? Sí, fíjate, respondo la de Cata y ahora volvemos a la de Celeste, que esta no sé bien a qué se refiere. Dice, ¿en qué dominio, de acuerdo con el texto, ubicará usted los siguientes hechos del lenguaje? El sonido de la voz, el acto de fonación y el concepto de una palabra. Bien. Buenísimo. Acá habla Decilo vos, habla Abdo. Mati de los tres dominios. ¿Se acuerdan de esto que dice el físico, el psíquico y el fisiológico? El sonido de la voz va a ser el físico, porque va a ser las ondas de la voz que van a viajar para llegar a la otra persona. El acto de fonación va a ser lo fisiológico, porque va a ser lo que nosotros vamos a hacer para poder sacar el sonido de nuestro cuerpo, de nuestra boca. Y el concepto de una palabra es lo que es psíquico, porque está en nuestra mente y ocurre ahí la unión de los signos, el significado y el significante, que es la imagen acústica y el concepto. Bueno, y acá eso que dice que cómo caracteriza Saussure la lengua en relación con los otros sistemas de signos. Yo no sé a qué otro Es sistema de que, signos se refiere. claro, es que en sí la lengua es un sistema de signos.
Y otro sistema de signos podría ser otras lenguas, digamos. Y Claro. bueno, y no necesariamente, incluso Saussure no ahonda en esto, no hace profundidad ni nada de esto, pero, pero bueno, o sea, el tema es poder entender a qué signo puede hacer referencia quizás en tu sistema de lengua con relación a otro, pero igualmente no va al caso y no es importante, digamos, en este sentido, al menos para estudiar Saussure. Además lo podemos tener en cuenta porque también cuando, ahí en ese caso podemos comparar nuestro idioma con el inglés, por ejemplo, que son dos sistemas de lengua distintos, pero no es algo con lo que te dice Saussure. ¿Preguntaron algo ahí? ¿El lugar de la psicología en relación con la semiología sería la psicología social? Eh, la semiología es parte de la psicología social. Sería eso, digamos, la definición. Eh, Andame diciendo. Lenguaje Pregunta. articulado. ¿La verdad que en parte hablaba de lenguaje articulado? Sí, pero creo que todavía igualmente no va, no se habla de lenguaje articulado en el primer capítulo, si no me equivoco. Creo que, o sí, no me acuerdo. Yo para no mezclar ahora y capaz Sí, que sí, sí verlo habla. después. Ah, bueno. Sí, si quería. Perdón. Lo de los ejemplos debería estar en el texto. Yo no recuerdo bien qué ejemplos da el texto sobre lo que es multiforme y heteróclito, pero debería estar ahí, no sé. De última, si alguno lo tiene, lo puede pasar. Y después el lenguaje articulado, no me acuerdo a qué se refiere. ¿Vos sabés, Mati? Al La principio. verdad que, la verdad que no quiero decir o sea, cualquiera, Sí, porque ok. no recuerdo exactamente el A ver, lenguaje busco igual en articulado, mi resumen, por las dudas. pero, pero no, eso particularmente no recuerdo bien, no recuerdo haberlo leído hoy cuando hice el repasito. Pero bueno, seguimos con otra pregunta mientras, de última. Igual, chicos, no pasa nada. Si tienen más preguntas, nos hablan después por WhatsApp y las vamos resolviendo por ahí, aunque quede poco tiempo. Claro, Hola, claro. ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Sí. En la página 41 que habla de la cristalización social, habla de la parte psíquica y en un momento dice lado ejecutivo. ¿A qué se refiere con este lado ejecutivo? Dice la parte psíquica tampoco entra en juego su totalidad y dice el lado ejecutivo queda fuera. Claro, o sea, queda fuera, dice. ¿A dónde está? Sí, en la página 41. ¿En No, qué? ¿Cómo? nada, sí, que sería la página 162 del libro, Sí, pero arriba dice 41. sí. ¿En qué parte? Así lo leo y me puedo poner en contexto. Y un poquito antes de la mitad de la hoja dice la parte psíquica tampoco entra en juego en Acá. su totalidad. Claro, o sea, sí, porque la lengua no vas a usar todos los signos de la lengua en ningún momento, sino que hay una parte que estás ejecutando en el momento y lo otro que sería lo ejecutivo, lo que queda en el sistema que no estás utilizando, digamos. Ahí lo puede leer y sería más o menos eso. Lo que ejecutás en el momento, lo que decís, lo que planteás, digamos, en un momento determinado, en la comunicación, sería la parte que ejecutás y lo ejecutivo es lo que queda como ahí es suelto en el sistema que no estás usando en el momento, digamos. Sería básicamente eso. Eso de que dice que no entra en totalidad es por eso mismo. Porque nunca vamos a usar la lengua en su totalidad, porque no vamos a decir todos los signos en un momento a la vez, digamos. Chicos, Creo ahí que más busqué o el menos eso. lenguaje articulado. Después, si quieren hablar por WhatsApp y vemos bien cómo lo usa Saussure. Pero el lenguaje articulado dice que es un conjunto de símbolos fonéticos y desempeña tres funciones principales: representativa, expresiva y señalativa. Después, de última, vemos bien cómo, porque se está por terminar el tiempo, vemos bien cómo lo usa Saussure adentro de su teoría y adentro del texto. Pero vendría a ser esto de articular, supongo, los tres dominios y los tres Claro, como representaciones. claro, igualmente por ahora no se la vuelen, quédense tranqui que vayan leyendo el texto y lo vamos a ir charlando. Cualquier duda que haya quedado después de esto,
nos pueden mandar, incluso esto lo vamos a tratar de sostener todas las semanas, y vamos a tratar de darnos una mano en este contexto que la verdad que es bastante complicado, y que nada, nos lleva a no entender los textos, o que nos cueste un poco más de lo que sería lo ideal, digamos. Después, bueno, pueden irnos mandando también en relación a si queda alguna duda, y también si tienen alguna sugerencia para el próximo grupo, ya está por terminar por eso. Y nada, esperemos que le haya servido, y cualquier cosita nos pueden ir mandando, y podemos ir resolviendo cualquier duda que haya quedado. Y nada, en general eso. Saben que cualquier otra cosita, ya sea de la ley de materia, como venimos diciendo, o del cursado virtual, nos mandan, y estamos para darles una mano. Vamos a seguir sosteniendo esto todas las semanas, así que les vamos a estar mandando un mensajito después. Hay grupos de WhatsApp de lingüística, hay muchos y muchas que quizás ya estén. Si quieren nos mandan y les agregamos. Y si quieren el archivo que usamos de los cuadritos, también se los podemos mandar, avísennos, y bueno, cualquier cosita estamos hablando, estamos en contacto. Así que decir algo más, Abru, y... No, yo no, gracias por venir, aparte, posta es re importante poder también juntarnos y vernos las caras un poco en esta cuarentena, y obvio que cualquier duda que tengan, eso ya sea de la vida, como de la facultad, como lo que sea, háblennos. Tenés fans, Así Mati. que, bueno, nada. Bueno, yo quiero decir que, no sé si alguien sabía, pero en la clase número 1, aparte del trabajo práctico, hay un texto bastante extenso que simplifica un poco más, y tenemos el cuadro y un poco de explicación sobre los textos que hay que leer. Y que el 23, o sea, mañana, jueves, se van a dar las resoluciones y se publicarán las respuestas, dice. Bien. Bueno, se está por terminar el tiempo, chicos, no quiero que